Mi nuera no fue al funeral de mi hijo. En cambio, publicó una foto bebiendo vino con el mayordomo. El texto decía: a disfrutar de una nueva vida. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi hijo y me quedé helada. Mamá, ven a mi casa ya. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy Lucía Aguilar, tengo 69 años y soy la madre de Mauricio Aguilar, mi único hijo. Ni en el peor de los escenarios imaginé que tendría que despedirlo. La sala del funeral era pequeña, entre las filas de sillas vacías, algunas caras conocidas, vecinos, compañeros de trabajo. Conté sin pensar hasta que me detuve. Me di cuenta de que estaba buscando a alguien. La puerta de madera oscura se movía con el viento, pero Camila no aparecía. Mi nuera solía ser puntual, siempre sonriente, atenta y responsable con todo. Miré el reloj. El coordinador del funeral se acercó y susurró: ¿desea esperar un poco más, señora Aguilar? Apreté los labios, asentí suavemente y luego negué con la cabeza. Los murmullos detrás de mí empezaron a clavarse como espinas. ¿Dónde está su esposa? Dicen que está destrozada. ¿Por qué no vino? Traté de no voltear. Camila me había enviado un mensaje anoche diciendo que seguro estaría ahí. En mi teléfono no había nada más que el pronóstico del clima y un mensaje de cortesía. Nada de Camila. El padre me miró con una mezcla de aliento y disculpa. Lo entendí. Ya había leído las oraciones y para la parte del homenaje me pidió que dijera unas palabras. Me levanté, con la hoja temblando entre los dedos, y sentí que todo el salón se reducía al sonido de mi respiración. El nombre de mi hijo es Mauricio Aguilar, comencé con voz ronca. A veces era torpe, un poco distraído, pero siempre fue un joven cálido y lleno de entusiasmo. La gente sonrió, una risa leve, cortés, amable. Tragué saliva. Era de los que arreglaban la llave del vecino sin cobrar. Decía: yo puedo hacerlo. Mamá tantas veces que terminé creyendo que realmente podía hacerlo todo. Me detuve. La garganta me ardía. Evité hablar de los últimos meses, de las llamadas tardías, de su voz cansada, de las veces que decía: no te preocupes, estoy bien, y luego callaba. Tampoco mencioné la última pelea con Camila, esas palabras sueltas que alcancé a oír. Dinero, presión, no revises mis horarios. Solo dije: Mauricio era de esos que, aún en medio de una multitud, se hacían a un lado para ceder el asiento. Si me preguntaran qué tipo de persona era, diría: alguien que sabía lo que era la responsabilidad. El discurso fue breve. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Me senté, con el sonido de mi propio sollozo de fondo. El padre continuó con el resto del servicio. Volví a mirar la puerta. Camila seguía sin aparecer. El entierro fue más rápido de lo que esperaba. El ataúd de madera descansaba sobre las cuerdas. Cuando comenzó a descender, sentí que mi cuerpo también caía con él. Alguien me dio un puñado de tierra. Abrí la mano. La tierra húmeda resbaló y golpeó la tapa con un sonido seco. Me quedé ahí un minuto, luego 2. Una mano se posó en mi brazo. Señora Aguilar, deberíamos subir al coche. Asentí. No sé cuánto tiempo más me quedé ahí, ni cómo regresé a casa. El silencio de la cocina después del funeral sonaba como una bomba a punto de estallar. Moví una silla y me senté. Mis manos fueron directo al teléfono, por reflejo. No sabía qué esperaba ver. Un mensaje de disculpa de Camila, una explicación, algo que pusiera fin a todas las preguntas. La pantalla se encendió. Abrí la red social. La foto estaba en la parte superior. Camila, con un vestido blanco crema, el cabello recogido, una copa de champaña en la mano. El hombre a su lado tenía la mano en su cintura. Leonardo, el mayordomo que tenían, el que cambiaba focos, cuidaba el jardín, sacaba al perro cuando ellos no podían. De fondo, el mar azul y casas lujosas. La ubicación decía Cannes, Francia. El pie de foto: a disfrutar una nueva vida. Copas, corazones, fuegos artificiales, comentarios subiendo: libre al fin, proud of you, por fin viviendo para ti. No seguí leyendo.
El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Un golpe seco. No lo recogí de inmediato. Miré al vacío, esperando que apareciera una explicación. Finalmente, me agaché, lo tomé. Los dedos temblaban tanto que erré varias veces al tocar la pantalla. Amplié la foto. El rostro de Camila inclinado sobre el hombro de Leonardo, los dedos sobre el borde de la copa, el collar brillando. Escuché mi propia respiración, corta y entrecortada. Hay un golpeteo suave en la ventana, movida por el viento. Me sobresalté. Sobre la mesa estaba la lista de invitados de la iglesia, varios nombres tachados con la nota «No pudo asistir». El nombre de Camila no estaba en esa lista. Traté de pensar en algo lógico. El vuelo se retrasó, perdió el teléfono, la foto era vieja y alguien la publicó para animarla. Pero la leyenda era como una línea roja cruzándome la cara. Disfruta de una nueva vida, justo cuando el cuerpo de mi hijo acababa de ser bajado a la tierra. Sentí tanta rabia que casi lo arrojé lejos. Entonces, la pantalla mostró un número desconocido. Esperé hasta el tercer timbre antes de abrirlo. Un solo mensaje, sin íconos, sin nada más. Mamá, ven a mi casa ahora. No le digas a nadie. Debajo de esas palabras estaba un nombre que había dicho miles de veces, por costumbre, por preocupación, por amor. Mauricio. La vista se me nubló. Lo leí una vez, 2, 3. Las venas me latían en la muñeca. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico. Alguien debía estar haciendo una broma cruel. O alguien había robado el teléfono de mi hijo. O tal vez mi cabeza, después de todo un día intentando mantenerse firme, por fin se había quebrado. Un segundo mensaje apareció, como una mano tocándome el hombro desde atrás. Mamá, por favor, créeme, cruza ya. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el mueble de la cocina. No me puse un abrigo más grueso, ni guantes, ni cerré las puertas con las 3 vueltas de siempre. Solo metí el teléfono al bolsillo, agarré las llaves y salí corriendo. Seguía nevando. Puse la mano en el volante, escuché el motor encenderse como una cuenta regresiva. Si mi hijo estaba vivo, entonces ¿quién estaba enterrado en su lugar? Si no lo estaba, ¿quién me acababa de escribir? La puerta se cerró detrás de mí. El viento quedó atrapado afuera, y la casa se hundió en un silencio tan profundo que me heló los huesos. Me quedé en la entrada, mis ojos acostumbrándose a la oscuridad. Un hilo de luz se filtraba desde el final del pasillo, la luz de la cocina encendida. Llamé en voz baja, la garganta apretada. ¿Mauricio? No hubo respuesta. Caminé despacio, con la mano rozando la pared donde aún colgaba la foto de su graduación. Él estaba ahí, flaco, con las mejillas hundidas, la barba desordenada, como alguien que había estado escondido muchos días. Alzó la mirada, que se suavizó un instante y luego volvió a tensarse, como quien sostiene una cuerda lista para tirar. «Mamá», dijo en voz baja. No pregunté nada. Mis pies me llevaron hacia él y lo abracé como si rescatara un tronco del agua helada. Olía a jabón, a abrigo húmedo y un poco a sudor. Escuché mi corazón y también el suyo. Nos quedamos así unos segundos hasta que me dolieron los hombros de tanto apretarlo. Él me apartó con cuidado, me sentó en una silla. «Mamá, tienes que mantener la calma», dijo, tratando de mantener la voz serena. «No tengo mucho tiempo». Miré sus manos, secas, agrietadas, con las uñas cortadas al ras. «Estás vivo», susurré. Asintió, mirando por encima de mi hombro hacia la ventana. «Déjame explicarte, pero escucha todo antes de preguntar, ¿sí?» Inspiré hondo y asentí. Sigo trabajando en Energía Norte, en el área de seguridad. A comienzos del otoño, hubo reportes de un aumento raro de enfermedades respiratorias en la zona de la planta auxiliar. Fui a revisar y encontré una tubería rota. No era grande, pero tenía una fuga constante. Si ese químico se acumula por mucho tiempo, es peligroso. No es algo que una persona pueda respirar todos los días. Me quedé quieta, sin parpadear. Él siguió. Hice un informe. Recomendé detener la operación del área auxiliar y revisar todo el sistema. 2 días después, la dirección me llamó. Me dijeron que reevaluara el riesgo,
que usara cifras más flexibles. Lo dijeron con educación, pero el mensaje era claro: haz que parezca menos grave. ¿Y qué dijiste?, pregunté con la voz ronca. Rechacé hacerlo. Se encogió de hombros, con un gesto pequeño pero firme. Después empezaron cosas raras. El coche tardaba en encender, como si alguien lo hubiera manipulado. Me cuestionaban correos internos sin motivo. Un desconocido me observaba desde el estacionamiento. No dijeron nada directo, pero el mensaje estaba claro: o me callaba o perdería mucho. ¿Le contaste a alguien?, me oí preguntar, más tranquila de lo que esperaba. Reuní toda la evidencia posible dentro de los límites. Luego busqué a Javier Molina. ¿Te acuerdas de Javier, mamá? Mi amigo del bachillerato, ahora es médico. Le conté todo. Javier dijo: si sientes que te observan cada paso, entonces ya no es cosa del trabajo. Y desde ahí todo se fue de control. Se detuvo para beber un sorbo de agua, la mano temblando un poco. La semana siguiente recibí un paquete. Dentro había una máscara Antigas barata y una hoja que decía: úsala por el resto de tu vida. Sonaba como una broma cruel, pero con lo que estaba pasando ya no era una broma. Entendí que si desaparecía, algunas personas dormirían más tranquilas. Puse la mano sobre la mesa para mantenerme firme. ¿Y tú? ¿Elegiste desaparecer?, pregunté, como si sacara la conclusión que mi mente no quería aceptar. No fue una decisión suicida sin sentido, respondió, mirándome directo a los ojos. Javier ideó el plan. No inventó una enfermedad, pero creó un escenario. Yo ya tenía historial de estrés. Javier organizó todo. Ingreso a urgencias con dolor en el pecho, dificultad para respirar, síntomas comunes en esta temporada. Luego aprovechamos una falla rara, registros duplicados y turnos agotadores. Nadie se enorgullece de eso, pero el sistema tiene grietas. Sentí un escalofrío en la espalda. El certificado de defunción apareció por una cadena de errores acelerados, dijo en voz baja. No me enorgullece, tampoco quiero justificarlo, pero fue el camino con menos sangre. Cuando todo quedó hecho, salí por la puerta trasera del hospital y subí a un auto rentado bajo otro nombre. Me alojé en un lugar temporal. Solo encendía el teléfono unos minutos cada noche para revisar 2 números. Tú eras uno de ellos, pero no me atreví a escribirte. Quería terminar todo primero. Pensé en el ataúd bajando a la tierra esa tarde, el sonido de la tierra golpeando la madera. Me dejaste sola. No intenté suavizar las palabras. Bajó la cabeza. Lo sé. Puse mi mano sobre la suya. ¿Alguien te está buscando ahora? Sí, dijo sin rodeos. No solo gente de la empresa, también nombres que no conozco. No sé qué quieren, salvo mi silencio total. Por eso necesito que te mantengas tranquila, serena, como hoy, sin reaccionar en público, sin desafiar a nadie. Asentí, sintiendo mi corazón golpear más fuerte. ¿Y Camila? El nombre se escapó antes de pensarlo. Vi sus ojos detenerse, una sombra cruzándolos. Inhaló hondo, como quien se prepara para sumergirse. Al principio pensé que ocultarlo era protegerla. Le dije que tenía que viajar por trabajo. Luego empecé a pasar menos tiempo en casa. Creí que ella estaba sufriendo, pero me equivoqué. Esperé. Él me miró, los labios tensos, conteniendo las palabras. Mamá, lamento haberte hecho pasar por esto, pero Camila no es como tú. Ella no sufre como tú. Ella... No terminó la frase, como si dudara entre arrastrarme a la oscuridad o dejarme respirar un poco más. Te mostraré luego. Ahora solo necesito que creas que mi muerte fue fingida porque quiero vivir. Y lo que viste esta noche me demuestra que ya no puedo seguir protegiendo a alguien que eligió otro camino. Me incliné hacia él, apretando su mano, sintiendo nuestros pulsos mezclarse. Sigue, le dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Paso a paso, no omitas nada. Quiero saberlo todo, asintió, como quien encuentra un punto firme en medio del hielo. Pero en su mirada noté algo de arrepentimiento y una dureza recién nacida. Mauricio abrió un cajón y sacó un sobre marrón con las esquinas gastadas. Lo puso frente a mí, sujetándolo con fuerza, como si temiera que su contenido escapara.
«Quieres saberlo todo», murmuró. «Entonces empecemos desde que Camila cambió». Asentí. Él respiró hondo, abrió el sobre y sacó un fajo de hojas impresas, algunos recibos brillantes y una tarjeta de hotel entre ellos. «Hace 3 meses», dijo sin mirarme. Empezó a volverse distante. Mensajes cortos, fríos. Los fines de semana desaparecía por estrés. Decía que iba al spa o a visitar amigas, pero nunca especificaba. Sus gastos aumentaron: ropa de marca, tratamientos de belleza, un curso de yoga carísimo y luego transferencias sin descripción desde la cuenta compartida. Miré fijamente las cifras. Un solo número no hace daño a nadie, pero una serie de números puede contar una historia. Mauricio volteó una factura, el logo de un hotel de lujo a unos 40 minutos de la ciudad. Habitación para 2 personas, 3 noches. ¿Cómo lo sabes? ¿La seguiste?, pregunté. No, si lo hiciera me descubriría. Le pedí a un amigo en el departamento de seguridad del hotel que lo verificara. No puede darme información detallada por políticas, pero dijo lo suficiente. Check-in para 2 personas, un hombre y una mujer. Las descripciones coinciden. Puso otra hoja impresa, una captura de pantalla, una conversación extraña, con nombres abreviados, pero el contenido era claro. Nos vemos en el garaje. No uses este número. Ella está en casa. Ten cuidado esta noche. Mauricio deslizó el dedo. Ese número es de Leonardo. Leonardo. El jardinero que antes cambiaba focos y cortaba el pasto en su casa. Recuerdo sus manos ásperas y esa sonrisa demasiado natural cada vez que me veía. Dije en voz baja: ¿La enfrentaste? Lo intenté. Ella lloró. Dijo que estaba bajo presión, que yo era un paranoico. Luego bloqueó su teléfono, cambió la contraseña. Después, todo se salió más de lo que imaginé. Mauricio sacó un grupo de hojas aparte, las colocó con cuidado, como marcando un nivel diferente de gravedad. El seguro. La palabra seguro me puso en alerta. Mauricio abrió la primera página. Una copia de una póliza de vida. Asegurado, Mauricio Aguilar. Beneficiaria, Camila Aguilar. Una firma al final, tan parecida a la de Mauricio que, si no supiera la historia, la habría creído auténtica. No es mi firma, dijo antes de que pudiera preguntar. Javier me presentó a un perito calígrafo. Dijo que hay trazos copiados, sin ritmo natural. Ella presentó no solo un contrato. Aquí, extendió 3 más, de distintas compañías. Todos abiertos en 6 meses, cada uno con un monto mayor. En los registros dice necesidad de proteger a la familia. Apreté el borde de la mesa hasta que los dedos se me pusieron blancos. ¿Y la cuenta compartida? Retiros constantes, de a pocos miles. Una parte transferida directamente a Leonardo como servicios de jardinería. Pero no hicimos ninguna mejora esos meses. El resto, regalos. Relojes, abrigos, boletos de avión nacionales a nombre de AB, las mismas iniciales que Leonardo. Mauricio deslizó otro comprobante de transferencia. Ella estaba preparando su escape. Creo que empezó a planearlo cuando notó que yo mostraba signos de estrés. ¿Qué más hizo?, pregunté, ya con tono analítico. Mauricio abrió su laptop, tecleó la contraseña y fue a una carpeta ordenada. Un diario. Me dio a leer unas hojas impresas. Mauricio muestra signos de depresión, insomnio, bebe mucho. Mauricio dijo: no quiero seguir. Me preocupa. Cita con psicólogo la próxima semana. Debajo de cada línea había fechas, coincidentes con momentos en que Mauricio estaba ocupado o fuera de casa. No es su letra, dijo Mauricio. Es un archivo Word impreso, escrito con demasiado cuidado, como si estuviera hecho para que alguien más lo leyera. Y esto, citas de terapia, reservadas y luego canceladas, o no asistidas. El sistema del hospital igual registra que ella mostró preocupación, suficiente para dejar un rastro de que yo estaba siendo tratado psicológicamente. Dejé el papel. Mis uñas tocaron la superficie fría de la mesa y sonó un leve clic. Pregunté: ¿cuál era el objetivo? Mauricio me miró fijo. Si muero de forma natural, un infarto,
un accidente, ella cobra todo el seguro. Si no, deja un rastro de inestabilidad mental y convierte todo en una historia trágica. El esposo se quitó la vida por presión. En ambos casos, el dinero termina en el mismo lugar. Sentí la garganta seca. La imagen de Camila brindando con champagne junto a Leonardo se superpuso con la firma falsa, las facturas del hotel, las frases «disfruta una nueva vida» y «inestabilidad mental». Pensé en cómo solía llamarla hija, en cómo decía a mis amigas «Camila es una mujer refinada». Yo me detuve, dándome cuenta de que no hacía falta hablar con formalidad aquí. «He defendido a esa mujer muchas veces», dije en voz baja. Le dije que tenías que ser más paciente. Creí que ella era una persona razonable. No lloré, pero mis manos se enfriaron de una forma extraña, como si la sangre se retirara de mis dedos. Mauricio se recargó en la silla, con los ojos bajos. Yo también quería creerlo, mamá. Aplacé lo del trabajo, evité hablar del tema para que no se preocupara. Pensé que la estaba protegiendo, pero solo le dejé el espacio para organizar otra cosa. Lo miré. Hablé despacio, cada palabra como un clavo. Quiero que pague por lo que hizo. Mauricio levantó la mirada. En sus ojos había dolor, pero también algo parecido a alivio. La haremos pagar, no con violencia, sino con la verdad. Cuando acepté acompañarlo, Mauricio abrió otro expediente, más grueso, ordenado con precisión, como si lo hubiera revisado decenas de veces. Esta parte la preparé antes de morir, dijo. Si algo salía mal, todo se pondría en marcha solo. Explicó brevemente. Todas las pruebas sobre la fuga de químicos, los correos internos, los reportes sin alterar y su propio diario de trabajo habían sido enviados al abogado Rodrigo Chen por una vía segura. Además, había un poder notarial. Si Mauricio moría, Rodrigo tenía la autoridad para activar los paquetes de acción, contactar a las autoridades y a las aseguradoras. Nadie tiene que inventar nada, dijo Mauricio. Solo hay que seguir el orden y presionar los botones correctos. Asentí. Entre los papeles había formularios de reclamos de seguros ya llenos. Cada uno tenía un solo espacio en blanco para que Rodrigo firmara con la fecha de entrega. El contenido era claro. Sospecha de fraude y solicitud de suspensión de pagos ante cualquier reclamo inusual. Al ver esos formularios, entendí por primera vez la trampa de mi hijo. No hacía falta una red complicada. Solo había que poner los postes en su sitio y quien pasara correría directo a enredarse. La parte de mamá, dijo Mauricio mirándome, es dejar todo tal como está. Sabía lo que quería decir. Debía seguir siendo la madre que acababa de enterrar a su hijo, sin reacciones exageradas, sin acusar a nadie, sin levantar sospechas sobre mi nuera ante los demás. Asentí. En realidad, ese era el papel más difícil que había tenido, porque cada vez que pensaba en la foto de Cannes, mis manos se cerraban con fuerza. Empecé a vivir como si siguiera un guión. Por las mañanas respondía mensajes de condolencia. Gracias por pensar en mi familia. Al mediodía llamaba a la iglesia para preguntar por la factura, con una voz firme, sin temblar. Por la tarde iba al cementerio. Dejaba flores sobre una tumba vacía. Me quedaba el tiempo suficiente para que los extraños que pasaban vieran a una mujer realmente de luto. Murmuraba unas palabras como si Mauricio pudiera oírme. Aquí estoy. Todo está bien. Déjalo en mis manos. Entre la gente que asistió al funeral, algunos me invitaron a tomar café, a pasar por sus casas el fin de semana. Acepté solo algunas veces, escuchando sus conversaciones triviales, repitiendo una y otra vez. Mauricio siempre fue un buen hombre. Nadie preguntó por qué Camila ya no aparecía. Quien lo hizo recibió mi sonrisa tenue. Está cansada. No dije más. Cuantas menos palabras, menos riesgos. Los días siguientes todo siguió el ritmo previsto. Fui a la iglesia a firmar papeles, pagué los gastos que el hospital había prometido cubrir después de aclarar el error. Me dijeron que guardara las facturas. Todo se resolverá pronto. Les tomé fotos y se las envié a Rodrigo. Una tarde, mi teléfono vibró. El nombre de Camila apareció en la pantalla. La miré tanto que el timbre se detuvo y entró un mensaje. ¿Está bien, mamá? Perdón por no escribir antes. Necesitaba unos días para calmarme después del shock.
Escribí, estoy bien. No le pregunté dónde estaba, no mencioné la foto, no prometí nada. Esa noche, Rodrigo avisó, una de las aseguradoras había recibido una solicitud de verificación del beneficiario, Camila, relacionada con una nueva póliza. Ya presenté la queja, escribió. La cuenta quedará congelada. El banco activó la alerta amarilla. El siguiente paso es esperar la reacción. El mensaje de Rodrigo llegó una tarde gris. 2 pólizas han sido suspendidas. El banco activó la alerta amarilla. Solo respondí, recibido. Esa noche, en la pantalla de seguimiento de Mauricio, aparecieron nuevas fotos. Camila y Leonardo apoyados en la barandilla de un hotel frente al mar. La luz dorada se reflejaba en las copas de champán. Reían con una calma que solo tienen quienes creen que la próxima semana no habrá nada de qué preocuparse. La primera llamada de Camila me llegó a las 10:20. Dejé que sonara hasta la 4ª vez antes de contestar. Mamá. Su voz era ronca y temblorosa, tratando de mantenerse calmada. Tuve un pequeño problema con la tarjeta. Tal vez el banco la bloqueó porque estoy en otro país. ¿Podrías? Llama tú al banco, le dije. Ellos trabajan 24/7. No pregunté más. Hubo un silencio denso. Camila soltó una risa corta, quebrada. Solo pensé que mamá... Bueno, estoy muy mal desde que perdí a Mauricio. Necesito tiempo. No quiero molestarte, pero... Tragó saliva. Estoy manejándolo. Asentí solo para cerrar el tema, y colgué antes de que mi voz se pusiera demasiado dura. Tal vez ella aún cree que soy una suegra que la protegerá pase lo que pase, que la sigo viendo como la esposa ingenua y responsable de antes. Pero ya es demasiado tarde para volver atrás, mi querida nuera. A medianoche, Rodrigo me mandó un mensaje. El hotel había informado que la transacción falló. Pedían pago en efectivo o transferencia directa al día siguiente, o retendrían los documentos de identidad hasta que se cubriera la deuda. A la mañana siguiente, Camila volvió a llamar, esta vez sin ese tono suave. Mamá, me retuvieron el pasaporte, dijo rápido, agitada. Dicen que pueden hacer una excepción si pago una parte ahora. Llamé al banco, pero me dijeron que hay una disputa o algo así. No entiendo. Necesito que alguien de la familia me ayude por ahora. Te lo devuelvo apenas regrese a Estados Unidos. Si tu tarjeta está bloqueada, debes preguntarle al banco, le dije, marcando cada palabra. Yo no puedo acceder a tu cuenta. Camila bajó la voz, usando su antiguo tono de confianza. Mamá, sé que estás muy triste. Yo también. Solo quiero poder respirar un poco. Anoche no comí nada y hoy tengo que pagar el cuarto. No traje mucho efectivo. Realmente necesito tu ayuda. Miré por la ventana, la nieve cubría el alféizar, el cielo era blanco intenso. Dije, no puedo prometerte nada. Y colgué otra vez. Al mediodía, Mauricio me mostró una publicación que desapareció enseguida. Una foto de la esquina de una habitación de hotel, una maleta abierta, papeles esparcidos. El pie de foto decía, cansada de vivir. Comentarios que aparecían y se borraban. Luego, Rodrigo recibió una captura de mensajes entre una amiga de Camila y otra persona. Leonardo había discutido con ella. Dijo, no tengo nada que ver con tus finanzas, y se fue del cuarto. Al caer la tarde, Camila volvió a llamar, la voz quebrada. Leonardo se fue antes, dijo. Hizo una pausa como si le hubieran golpeado con esas palabras. Dijo, el dinero es lo único que te da valor. Si te quedas sin dinero, te quedas sin valor. Y se fue. Su risa fue ronca, una risa sin forma. Así que solo soy una billetera. Mamá, ¿me escuchas? Te escucho, dije. Ella sollozó. Necesito volver a casa. Llamé a Sara, consiguió prestarme algo. No alcanza para pagar el hotel. Puedo quedarme una semana limpiando para compensar con tal de que me devuelvan mis papeles. Mamá, si pudieras enviarme un poco. Llama a Rodrigo, le dije. Él entiende de esos trámites. Yo no puedo resolver eso desde aquí. La escuché respirar fuerte, conteniéndose. ¿Por qué hablas como si...? Se detuvo, cambió el tono. Sé que estás enojada conmigo por lo del funeral. Yo me equivoqué, pero te lo explicaré. Cuando vuelva, iré a verte. Cuando regreses, lo hablamos, respondí.
No juego a ser jueza por teléfono. Mi papel ahora es ser el muro. Rodrigo se sentó frente a mí, escuchando. Ella va a volver, concluí, y tocará la puerta como si nada hubiera pasado. Mauricio asintió. La esperaremos detrás del silencio. La noche se hizo más profunda. Recogía los papeles sueltos sobre la mesa cuando la puerta se abrió despacio. Mauricio entró, pálido, los labios resecos. Intentó sonreír, pero una tos lo sacudió, larga, doblándolo como si lo hubieran golpeado en el pecho. Corrí a sostenerle los hombros y sentí el calor ardiendo a través de la camisa. Solo estoy un poco cansado, dijo entrecortado, y volvió a toser. Su frente quemaba como una estufa. El pulso en la muñeca latía rápido, respiraba corto. Todo el mes había dormido poco, comido apenas, corriendo de un lado a otro como quien camina sobre un hilo. Al final, su cuerpo presentó la factura. La ayudé a recostarse en el sofá, le puse una toalla húmeda en la frente y le serví un poco de agua tibia. Bebió unos sorbos, cerró los ojos, las cejas aún fruncidas como si siguiera oyendo el zumbido del computador. «Mamá, lo siento», murmuró. «Justo cuando más se necesitaba, yo me caigo. Mañana tengo que estar afuera contigo, en el porche. Tengo que...» «No», lo interrumpí, acomodándole una almohada detrás de la espalda para que respirara mejor. «Ya hiciste suficiente. Desde la foto del balcón hasta los formularios, todo lo preparaste tú. Lo que falta, déjamelo a mí». Bajé la luz de la lámpara, le subí la cobija hasta el pecho. Su aliento caliente me rozó la mano. Se fue calmando poco a poco, aunque aún jadeaba. «Mañana llamaré a Javier Molina. Esta noche solo tienes que dormir». Abrió los ojos, mirándome como queriendo asegurarse de que hablaba en serio. «Sí, si necesitas que firme algo, despiértame». Trató de sonreír. «Odio la idea de dejarte sola». «Desde ahora no hay más sola», le respondí en voz baja. Puse el termómetro sobre la mesa al lado del sofá. Dejé otro vaso de agua y unas pastillas para la fiebre. El teléfono estaba en mi bolsillo, silencioso pero listo. Afuera, la lluvia golpeaba el techo suavemente, como un tambor constante. Mauricio me tomó la mano, con poca fuerza pero intentando apretarla. «Tengo miedo de que si me debilito, todo se me escape de las manos». «Mi mano está aquí». Apreté la suya. «Tranquilo». Sentí cómo su mano se iba relajando, los párpados cayendo del todo. Su rostro demacrado de pronto parecía más joven, como cuando se quedaba dormido sobre el escritorio, todavía sujetando el lápiz. Me quedé ahí, recostada en el respaldo, escuchando su respiración, el tic-tac del reloj y el cambio del viento con la lluvia. En mi cabeza, la agenda del día siguiente se ordenaba: llamar a Javier, avisar a Rodrigo para que actualice, revisar los documentos, preparar respuestas por si Camila aparecía en la puerta. Cerré los ojos un segundo, los abrí enseguida sin permitirme descansar. «Ya hiciste suficiente», repetí, esta vez para mí misma. «El resto déjamelo a mí». Y me enderecé, vigilando el sueño febril de mi hijo, mientras la noche nos arrastraba, silenciosa, hacia un nuevo día. La noche en Guanajuato era fría, como un golpe seco en la piel. Las luces del auto de aplicación acababan de perderse al final de la calle cuando vi a Camila arrastrando una maleta sobre el empedrado, el abrigo desabotonado, el cabello pegado al cuello después de varios vuelos seguidos. Se detuvo frente a la escalinata. Probó la llave. La cerradura no se movió. Volvió a intentarlo, con más fuerza. Nada. Entonces vio el papel cruzado sobre la puerta. Un sello blanco con letras rojas, anunciando que la casa estaba bajo investigación por fraude financiero y fraude de seguros. El viento tironeaba del borde del papel. Las letras temblaban como una advertencia. Camila dio un paso atrás, buscó el teléfono en el bolso y marcó el número impreso. Una voz fría le respondió. La oficina solo atendía en horario laboral. Debía dejar un mensaje. Cortó, marcó otro número, intentando que alguien la atendiera fuera de hora. Del otro lado solo repitieron el protocolo. Debía agendar una cita. La acera estaba muda, salvo por el eco hueco de la maleta, su respiración agitada y el paso fugaz de un gato. Mi teléfono vibró. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Mamá, llegué a casa. La cerradura.
La cambiaron. Hay un papel pegado en la puerta. Necesito verte. Ahora, te voy a explicar. Su voz sonaba quebrada, como vidrio al romperse. Subí al porche. Ella estaba sentada sobre la maleta, con las ojeras marcadas y la ropa arrugada. Se levantó tan rápido que pareció temer que yo desapareciera. Levanté la mano, indicándole que se detuviera. Nos separaban solo unos pasos, pero mantuve la distancia. «Mamá», intentó sonreír, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo me equivoqué al callar. Fui a terapia viajando. El doctor dijo que debía alejarme de los recuerdos. ¿Yo? Vi la foto en Cannes, dije directo, sin rodeos. La copa de champán, el balcón, Leonardo. También vi los recibos, los gastos, los boletos de avión para 2. Quiero escuchar una explicación que no tenga que ver con tratamiento. Se quedó paralizada, como si tropezara con el escalón. Yo fui allá para poder respirar. Leonardo solo. También vi la transferencia a nombre de Leonardo por remodelación del jardín, justo en las semanas en que esta casa no tuvo ninguna obra. Vi la solicitud del seguro presentada justo después de que el nombre de mi hijo apareciera en el certificado de defunción. Y vi tu silla vacía en el funeral de mi nuera. Dije cada frase despacio, ni más alta ni más baja. Miró la maleta y luego me miró a mí, la voz temblándole un poco. Mamá, no he estado bien. No sabía cómo afrontarlo. Ver el funeral fue insoportable. Sé que me odias por eso. Yo solo pensé que si me alejaba unos días. Unos días en un hotel de lujo frente al mar, lo interrumpí. Y tu cuenta fue bloqueada cuando no pudiste pagar la cena. Saqué el teléfono y marqué rápido. Vamos a llamar a Rodrigo Chen. Ahora mismo puse el altavoz. Rodrigo contestó después del segundo timbre. Le expliqué brevemente. Habló con tono plano, como leyendo un informe. La solicitud de disputa del seguro ya fue presentada. Según el procedimiento, las cuentas y transacciones relacionadas se mantendrán bloqueadas mientras se verifica la información. El beneficiario recibirá una notificación para presentar los documentos requeridos. Es el procedimiento habitual en caso de detectar irregularidades. Camila reaccionó enseguida. ¿Por qué irregularidades? Yo solo. Soy la esposa legal. Yo tengo derecho. Su voz subió, luego bajó al ver mi mirada fija. Quiero decir, solo hice lo que cualquiera haría cuando su esposo muere. Yo no soy cualquiera, respondí. Rodrigo continuó. Solo confirmo el procedimiento. Cualquier otra comunicación deberá hacerse durante el horario laboral. Colgué antes de que Camila pudiera detenerme. Me apoyé en el pilar del porche, hablando despacio, como recitando una fecha. Justo después de que Mauricio murió, presentaste la solicitud de pago. Ese mismo día reservaste un vuelo. Al día siguiente pagaste una habitación doble en Cannes. Quiero saber cómo lograste organizar todo tan rápido. Yo lo reservé antes. Se le escapó y luego tragó saliva, empalideciendo. Quiero decir, era un paquete flexible, habitación para. Se detuvo, dándose cuenta de que acababa de abrir una puerta que no debía. Reservar antes significaba que el plan existía desde antes, incluso antes del funeral. No mencioné ese desliz. Dejé que el silencio llenara el aire para que escuchara su propia respiración entrecortada. Al final de la calle, una patrulla pasó, las luces azul y roja iluminando por un instante las fachadas antes de apagarse, devolviendo la oscuridad intacta. Camila la siguió con la mirada, encogiéndose instintivamente. Subió el cierre de su chaqueta. Vi sus manos temblar, ya no con ese temblor fingido. Desde mañana trabajarás con el abogado, le dije. Esta noche puedes ir a casa de Sara o donde quieras. No abriré esta casa. ¿Sabes por qué? Necesito recoger mis cosas, dijo débilmente. Ropa, documentos. Lo necesario ya está sellado. Si quieres algo más, presenta una solicitud. Ellos se encargarán. Mantuve la voz neutral, como leyendo instrucciones. Será mejor que descanses una noche. Come algo. Mañana llama al número del papel. No pienso huir. Me miró, el pecho agitándose. Solo
Necesito saber si todavía me consideras parte de la familia. Dejé que la pregunta quedara entre nosotras. La familia no se queda en el balcón con el mayordomo mientras entierran a su esposo, dije. No levanté la voz, pero las palabras cortaban solas. La familia no inventa una crisis emocional para justificar tomar el dinero de alguien recién declarado muerto. Parpadeó, forzando una sonrisa temblorosa. Estás pensando lo peor de mí. Estoy pensando exactamente lo que tengo frente a mí, respondí, y me basaré en los documentos, no en explicaciones. La miré fijamente. Tendrás oportunidad de decirlo todo, pero no esta noche y no frente a una casa sellada. A la mañana siguiente me desperté antes del reloj. La ciudad aún estaba envuelta en una luz gris pálida. Los mensajes llegaban desde la noche. Rodrigo confirmaba la agenda del tribunal y me aconsejaba no moverme todavía, esperar. Preparé café, sosteniendo la taza para no distraerme con pensamientos. A las 8, Rodrigo llamó. Ella reservó un vuelo a otro estado. Dice que se quedará con una amiga. El aeropuerto recibió una alerta de revisión especial por el caso del seguro. Solo respondí, entendido, y dejé el teléfono sobre la mesa, mirando el vapor del café subir como una línea frágil entre dos orillas de paciencia. Camila tuvo que volar a otro estado para encontrar un lugar donde quedarse. El aeropuerto de Minneapolis estaba más vacío que los fines de semana. Cuando escanearon su pase de abordar, la pantalla seguramente parpadeó de otro color. Un agente de seguridad bajó la vista y con cortesía le dijo: «Por favor, acompáñenos para una revisión adicional». En una sala privada aparecieron dos personas vestidas de civil. Mostraron sus credenciales. Uno era del aeropuerto, el otro se presentó como del FBI. Hablaron con calma, leyeron sus derechos, explicaron el motivo de la intervención. Había una orden relacionada con sospechas de fraude de seguros, falsificación de documentos y estafa financiera. Camila debió haber insistido en que todo era un malentendido, que solo quería salir de Guanajuato unos días, que estaba frágil después de perder a su esposo. Pidió un abogado y se puso seria cuando le preguntaron cuál teléfono era suyo y cuál iPad usaban en común. Ellos no tenían prisa. Explicaron el procedimiento para confiscar temporalmente los dispositivos y extraer los datos, elaboraron el acta y le pidieron firmar la constancia de lectura. Todo se hizo en orden, paso a paso, sin que faltara ni un punto. Cerca del mediodía llegué al juzgado local. El pasillo olía a madera barnizada y papel, bancos largos contra la pared. Me senté en un rincón, mirando por la puerta entreabierta hacia la pequeña sala de audiencias. Camila fue conducida dentro, con la ropa arrugada, el cabello recogido a prisa, el rostro apagado, los ojos perdidos por falta de sueño. Cuando volteó, recorrió la sala con la mirada, y por un instante se detuvo en mí, como buscando un ancla. La miré apenas un segundo, sin asentir, sin negar. No podía darle ninguna señal a la que pudiera aferrarse para reinterpretar lo que pasaba. Mantuve las manos en los bolsillos del abrigo, sentada derecha. La audiencia de fianza fue rápida. El fiscal leyó el resumen. El abogado de Camila intentó presentar una versión de depresión, tratamiento, búsqueda de refugio temporal para refutar los cargos. El juez fijó una fianza alta. Rodrigo me escribió: «No puede pagarla». Vi a Camila girar para preguntar algo con rapidez, los labios apenas moviéndose. El policía le apoyó la mano en el codo, con cortesía, pero sin permitirle decir más. La puerta se abrió y se la llevaron. Las esposas brillaron bajo la luz blanca. En el pasillo me quedé junto al ventanal, mirando hacia el estacionamiento. El teléfono vibró. Empezaron a llegar las notificaciones de los medios locales. Detienen a la esposa del hombre que murió de un infarto por presunto fraude de seguros. Foto de vacaciones en Cannes causa indignación. Sospechan relación con el mayordomo. Usaban las mismas fotos que una vez me hicieron soltar el teléfono. Unían la frase celebración de nueva vida con seguro millonario. No necesitaban agregar más. El contraste hacía el resto. No hice comentarios. No le dije a nadie que aquel ataúd estaba vacío, que mi hijo la noche anterior
Había estado sentado en la cocina de la casa alquilada, que caminábamos sobre una cuerda hecha de papeles. Solo abrí la aplicación de notas y escribí algunos horarios. El momento en que Camila fue detenida para revisión, la hora en que se ejecutó la orden de arresto, el inicio de la audiencia, la publicación de las primeras noticias. Rodrigo se acercó unos minutos, me entregó un sobre delgado, copia del comunicado del tribunal, hora de la próxima audiencia, prohibición de contacto directo entre Camila y yo sin presencia del abogado. Mantén la calma como hoy, dijo. Lo estás haciendo muy bien, asentí. Bien no era consuelo, bien era la medida que me mantenía en línea. Antes de encender el coche le mandé un mensaje a Mauricio con una sola frase. Ya pasamos al siguiente paso. Esperé a ver la confirmación de enviado y guardé el teléfono. Esa misma mañana estaba en el pasillo del tercer piso del hospital, frente a una sala de juntas con un cartel que decía uso interno. La puerta entreabierta dejaba ver una fila de sillas, algunos médicos sentados con la espalda recta, un miembro del departamento legal con un grueso expediente, el administrador con las manos entrelazadas. Javier Molina asintió al verme. Nadie dijo frases de consuelo. Cumplieron su parte. Presentaron un comunicado preparado. Revisaron por última vez cada palabra. 10 minutos después, el comunicado oficial fue enviado. Breve y contundente. El hospital admitía un error poco común en la identificación de un paciente. Mauricio Aguilar no había fallecido, sino que estaba en coma profundo. Tras un proceso riguroso de verificación, cotejo y evaluación, el hospital confirmaba que Mauricio había despertado y se encontraba en recuperación. Asumían la responsabilidad de cubrir los gastos del funeral y las consecuencias derivadas de su error, sin adornos, sin excusas, solo fechas, firmas, sellos y un número de contacto para la prensa. Javier me entregó la copia impresa, la revisé rápido, las palabras eran precisas, sin huecos. La parte técnica, murmuró Javier, la dejamos en lo necesario. El lector solo necesita entender la conclusión. Los niveles técnicos quedan en el expediente, asentí sin preguntar más. Lo que importaba era el resultado legal. Mi teléfono vibró una y otra vez cuando el comunicado apareció en la página principal del hospital. Rodrigo Chen llamó enseguida. Buenas noticias. Las solicitudes de seguro relacionadas con el estado de fallecido quedan sin efecto según el protocolo. Van a revertir el estado del expediente, emitir un aviso de pago anulado y trasladarlo a revisión por posible fraude. Hizo una pausa. La fiscalía también actualizó. La víctima sigue con vida, así que el caso de Camila cambia de foco a intento deliberado de estafa tras entregar documentos falsos. Es un cambio importante. Me recargué en la pared, escuchando las ruedas de una camilla girar por el pasillo. Un tablero electrónico cambió al nuevo horario de visitas. Todo seguía un ritmo poco común en el que confiaba. Voy al cuarto de mi hijo, dije. Nos vemos luego, Rodrigo. El cuarto de Mauricio daba al estacionamiento. Estaba sentado en la cama, con los pies aún en el suelo, como si estuviera listo para levantarse en cualquier momento. ¿Ya se resolvió todo, mamá?, preguntó. Le entregué el comunicado. Lo leyó de corrido. Se detuvo en el párrafo sobre el pago de gastos funerarios, y la comisura de su boca se movió con un gesto entre tristeza e ironía. No necesito que me crean, dijo. Solo que quede registrado. Hablamos brevemente sobre el siguiente paso. Rodrigo entró en la habitación, abrió una nueva carpeta y extendió un esquema sobre la mesa pequeña junto a la ventana. El nuevo nombre será Evan Collins. Vamos por orden. Primero, el trámite legal de cambio de nombre, la solicitud, el aviso público según la ley y una breve audiencia ante el juez. Con la orden firmada, iremos a la oficina del Seguro Social para actualizar los datos. Después, licencia de conducir nueva en el DMQ, cambio de nombre en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, servicios y contrato de renta. Al mismo tiempo, yo enviaré las notificaciones necesarias para enlazar todo el proceso legal y evitar duplicaciones. Mauricio escuchaba, tomando notas con su letra pequeña y ordenada. ¿Y la dirección de residencia?, preguntó. Trasladada temporalmente a Seattle, como planeamos, respondió Rodrigo. Es una dirección postal segura. No publiques nada en línea hasta que todo encaje.
El cambio de nombre no es para borrar huellas, sino para evitar el eco, que las personas equivocadas sepan dónde buscar. ¿Energía Norte?, pregunté. El caso de la filtración sigue por otro canal, dijo Rodrigo. Solo necesitas saber que el expediente que Mauricio entregó sigue en su sitio. Habrá una respuesta pronto. Esa misma tarde, después de que el hospital emitió el comunicado, Rodrigo informó que el fiscal general del Estado y las agencias federales habían abierto una investigación. Energía Norte aceptó pagar una gran multa, someterse a supervisión durante varios años y crear un fondo de compensación para los trabajadores. Días después, el CEO renunció y 2 gerentes de seguridad fueron acusados por falsificar documentos. Cerré el mensaje, lo guardé junto al comunicado. Una hoja decía que mi hijo seguía con vida, la otra obligaba a los poderosos a vivir bajo la ley. Un policía local tocó la puerta y pidió permiso para entrar. Confirmó la información. Recibimos el comunicado. Solo vengo a registrar que Mauricio Aguilar está vivo y en recuperación. Este es el acta. Hizo algunas preguntas de rutina, agradeció y se fue. Javier regresó con el calendario de controles, análisis de sangre, seguimiento neurológico, mediciones de presión. Todo se desplegaba como una vía de tren, ni rápido ni lento, solo exigiendo que quien va a bordo mantenga el equilibrio. Tomé el comunicado, lo metí en una funda plástica transparente y lo coloqué en mi carpeta personal. Hay papeles que son solo papeles, y hay otros que son escudos. Sabía que este pertenecía a los segundos. Me acompañará mucho tiempo, hasta que nadie vuelva a cuestionar la existencia de mi hijo. Al mediodía, el hospital organizó una breve actualización para la prensa local. No fue una rueda de prensa formal, solo unas declaraciones de confirmación, sin aceptar preguntas fuera del comunicado. Me quedé en el pasillo, escuchando a un periodista preguntar cómo pudo ocurrir un error de identificación, y al portavoz responder lo mismo. Tras verificar, comparar y revisar, llegamos a la conclusión del comunicado. El proceso interno será revisado. El periodista tomó nota, sin insistir. Cuando regresé al cuarto, Mauricio miraba hacia el estacionamiento, donde una minivan acababa de encender las luces y salir. No dijo nada. Me senté en la silla, abrí la carpeta y revisé una vez más lo que ya tenía: la constancia del juzgado, el comunicado impreso, los correos de las aseguradoras confirmando la anulación de pagos, la lista de pasos de Rodrigo con mis pequeñas anotaciones al lado. Marqué la casilla Hospital, completado. Al atardecer, la policía volvió con un formulario para que Mauricio firmara y confirmara que había sido informado por completo sobre el incidente de identificación y sus derechos relacionados. Javier le dijo: «Deberías descansar temprano esta noche. Si tu mente está más clara, mañana será más fácil». Puso en mi mano una cita para el control médico y me advirtió que no la pasara por alto. Asentí. La forma en que hablaban de cosas tan normales, tomar la presión, hacer análisis, me tranquilizó de una manera sencilla. Antes de salir del hospital, me quedé frente al ascensor mirando los números subir lentamente. Me recordé a mí misma: no hay prisa. A veces, quedarse en el lugar correcto es más importante que avanzar rápido. Regresé una vez más a la habitación. Guardé la carpeta de documentos en el bolso. Subí el cierre que sonó apenas, como si cerrara un cajón en mi cabeza. Mauricio estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo que ya se veía más azul que en la mañana. Se volvió cuando me acerqué. No necesitábamos decir mucho. Puse una mano sobre el borde de la cama, la otra sujetando con fuerza el bolso con los papeles, nuestro escudo legal. «Ya pasamos esta etapa», dijo él, con voz baja pero firme. «Lo que queda es volver a ordenar la vida». Asentí, siguiendo con la mirada el vuelo de un pájaro que cruzó sobre el techo del estacionamiento. En la sala común del centro de detención, el televisor estaba encendido sin sonido. Las letras que corrían en la pantalla hicieron que Camila levantara la vista. El hospital confirma: error de identificación poco común, Mauricio. Aguilar sigue con vida. Ha despertado el logo del hospital, una imagen de pasillo blanco, un portavoz leyendo el comunicado.
Escuchó los latidos en sus oídos más fuertes que el tintineo de las cucharas metálicas en las bandejas alrededor. Se levantó demasiado rápido. La silla de metal chirrió. «Necesito llamar a mi abogado», dijo con voz seca, como si le hubieran llenado la garganta de arena. El guardia miró el televisor y asintió. Ella caminó por el pasillo con olor a desinfectante, las manos tan frías que ya no sentía los dedos. En la cabina telefónica, marcó el número del abogado de oficio sin apartar la vista del pequeño monitor al fondo del pasillo. La frase en pantalla se repetía una y otra vez, sin añadir ni quitar nada. «¿Ya vio la noticia?», dijo el abogado apenas contestó. «Sí». Apoyó la frente contra el vidrio. «¿Puede confirmar que no es una noticia falsa?». «Acabo de recibir el PDF del hospital y de la fiscalía». «Es real». Un silencio vacío. Camila miró sus manos. La tinta negra del día en que tomó las huellas aún se veía entre los dedos. Intentó bromear, pero la voz se le quebró. «Entonces, mi esposo no está muerto». La palabra esposo cayó como algo pesado sobre la mesa, haciendo temblar todo a su alrededor. Se miró a sí misma en el reflejo, el hueco que dejaba su figura. Ese vacío ahora llenaba la habitación. Sintió náuseas. «¿Señora Camila?», recordó el guardia. Ella asintió, colgó el auricular y caminó despacio de regreso a la celda. En el pasillo, una interna más joven miró un momento la pantalla y luego a ella, encogiéndose de hombros. «Noticia grande, ¿eh?». Camila no respondió. Ya no le quedaban palabras. Intentó imaginar el rostro de Mauricio al leer el comunicado, pero borró la imagen enseguida. Le parecía demasiado lejana. En su memoria quedaba una versión de él, con camiseta gris, agachado arreglando un mueble atascado, levantando la vista para decir «ya está». Había amado más esa sensación de «ya está» que al propio hombre, y se dio cuenta demasiado tarde. No sabía qué hacer con esa sensación, salvo aferrarse a ella, exigirla y luego destruirla. Pidió otra llamada, dejó un mensaje en el buzón del despacho del abogado. «Quiero cooperar. Entregaré todo. Por favor, programe una reunión lo antes posible». Luego pidió otra hoja y escribió los nombres de las mujeres que Leonardo había mencionado. La esposa de un gerente menor, la cajera de las afueras, la vendedora en línea, vidas que antes le habían parecido ajenas. Eran contexto, ahora eran pruebas. Cuando las luces del pasillo se atenuaron, Camila se quedó quieta, la espalda contra la pared, las manos entrelazadas. Pensó en Lucía, en la mirada de aquella mujer la noche del sellado, en la frase «me basaré en los papeles, no en las explicaciones». Quiso llamarla para disculparse, pero entendió que un perdón ahora valía lo mismo que la espuma. Lo que quedaba debía expresarse con firmas y cooperación, no con palabras. Dejó el bolígrafo, los ojos le ardían, pero no lloró. «Ya no hay un nuevo comienzo», murmuró como dictando su propia sentencia. «Solo queda pagar». La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba. Las sillas de madera estaban muy juntas y el aire olía a una mezcla de papel viejo y barniz. Me senté en la última fila con una carpeta vieja en las manos que contenía el informe del hospital. El fiscal estaba de pie, con voz firme y pareja, exponiendo los hechos como si abriera cajones uno por uno. Primero mostró las solicitudes de seguro. Copias ampliadas proyectadas en la pantalla con la firma de Mauricio Aguilar, familiar pero sin el pulso de una mano viva. El perito calígrafo explicó brevemente, señalando los trazos interrumpidos, la presión irregular, y concluyó que la firma mostraba señales de falsificación. No usó palabras complicadas. Todos entendieron. Después vino el historial de pagos del hotel. En la pantalla corría una línea de tiempo. Las transacciones de tarjeta coincidían exactamente con los momentos en que Camila había presentado las solicitudes de desembolso. 3:15 de la tarde del día X, correo enviado. 7 de la noche del mismo día, pago en el restaurante del resort en Cannes. Al día siguiente, reserva de servicio de spa para 2 personas. Una línea seguía a la otra como mojones que unían el cementerio con el balcón frente al mar. Miré la pantalla.
con la garganta seca. Luego apareció la cadena de mensajes entre Camila y Leonardo. El abogado de Camila le puso una mano en el hombro y le susurró algo al oído. Vi cómo ella bajaba los hombros. Durante el receso, ambas partes entraron en una sala privada. Rodrigo pasó a mi lado y me dijo en voz baja: «¿Quieren negociar?». Asentí sin preguntar los términos. 15 minutos después, la audiencia se reanudó. El abogado de Camila se puso de pie, tratando de mantener el tono firme, y declaró la intención de aceptar los 3 cargos: fraude de seguro, estafa financiera y falsificación de documentos. Respecto al cargo de conspiración para homicidio, pidió al tribunal considerar el grado de implicación, argumentando que no hubo acción directa que causara daño físico. El fiscal respondió con 2 frases cortas: «Las consecuencias sociales son graves». El plan de lucro fue premeditado. La sala entera pareció encogerse alrededor del mazo del juez. La deliberación fue breve. Cuando el tribunal regresó, se oyeron los crujidos de las sillas al moverse. El juez leyó la sentencia, palabra por palabra, despacio y con claridad. 5 años de prisión federal por los delitos admitidos. Al cumplir la condena, prohibición de acceder, figurar o beneficiarse de productos de seguro durante un tiempo determinado y restitución parcial de los daños y costos, a definirse en el proceso civil posterior. Camila bajó la cabeza. El cabello le cubría medio rostro. No me miró. Tampoco necesitaba esa mirada. La noticia del arresto de Leonardo llegó poco después. Rodrigo me envió un breve informe. Leonardo había huido de su residencia apenas detuvieron a Camila, viajando por varios países hasta ser capturado en una nación de Centroamérica gracias a la colaboración entre la policía local y las autoridades federales. El expediente revelaba que no era solo su amante. Había asesorado a varias mujeres con matrimonios deteriorados sobre cómo abrir pólizas, crear pruebas de inestabilidad emocional, esperar el momento adecuado y desaparecer cuando llegaba el dinero. Las autoridades ampliaron la investigación sobre la red. Entre los avisos y los trámites, seguimos el plan acordado. Mauricio completó la audiencia de cambio de nombre ante el juez estatal, un proceso de apenas unas preguntas administrativas. La orden mostraba el nuevo nombre: Evan Collins. Fuimos a la oficina de la Seguridad Social, entregamos un expediente grueso y luego al DMV para cambiar la licencia. Me senté en una silla dura, vi a mi hijo tomarse la nueva foto y recordé la primera vez que lo traje aquí para su examen de manejo, cuando le temblaban más las manos que ahora. Al salir del DMV, nos quedamos bajo el techo un momento esperando que parara la lluvia. Evan, lo llamé para probar. Se giró de inmediato, con una leve sonrisa. El nuevo nombre encajaba en el lugar del antiguo como una pieza exacta. Una semana después, tomamos el vuelo nocturno a Seattle. El departamento alquilado era pequeño, cerca del lago, con piso de madera opaca y una cocina sencilla. Colgué mi abrigo y abrí la ventana para dejar entrar el aire húmedo y fresco de la nueva ciudad. Evan recorrió las habitaciones, tocó los interruptores, midió con la vista la distancia entre la mesa y la pared, como si leyera un plano. Acordamos las reglas: discreción total, nada en redes sociales, cumplir con las citas médicas, abrir una nueva cuenta bancaria, cambiar todas las facturas. Pegué la lista de tareas en el refrigerador y fui marcando cada punto con marcador. El nuevo trabajo empezó con un correo que Rodrigo nos reenvió. Una pequeña empresa quería revisar el riesgo de fraude en su proceso de reembolsos. Evan preparó el esquema de la consultoría. Yo revisé la ortografía y añadí una cláusula de ética. No ayudamos a evadir las normas, ayudamos a entenderlas y cumplirlas para protegerse. Esas 2 líneas se convirtieron en el límite que trazamos, en negritas al inicio de cada documento. En la primera sesión, Evan habló poco, solo lo necesario, haciendo las preguntas precisas y dejando que el cliente contara su historia. Vi su mano dibujar el proceso en el papel y reconocí algo nuevo en él, una calma distinta. No la frialdad del que ya no siente, sino una forma de orden interior. Los días siguientes tuvimos 2 contratos pequeños más. Uno era revisar los accesos al sistema en una empresa familiar de impresión. El otro, una capacitación sobre cómo reconocer señales de solicitudes de compensación con riesgo,
para un grupo de gerentes. Yo escribí el esquema. Evan añadió ejemplos reales, con todos los detalles de identificación cambiados, y lo cerró con su frase habitual. Después de un proceso difícil de verificación, comparación y evaluación. Eso es lo que todo buen sistema debería poder decir. Algunos asentían, otros sonreían, otros callaban y tomaban notas con cuidado. Regresé a casa, me cambié de ropa y preparé té. El agua del lago afuera era de color plomo, las gaviotas volaban bajo. Algunas noches todavía me despertaba a mitad del sueño, pensando en el cementerio de Guanajuato, en los puñados de tierra golpeando la tapa de madera. Pero cuando salía a la cocina y veía la luz amarilla esparcida suavemente, el expediente de un cliente abierto sobre la mesa, sabía que estaba en otro lugar. Un lugar sin mentiras ni abusos. Un año después, volamos de regreso a Guanajuato en el vuelo de la mañana, aterrizando en un frío familiar que aún se sentía ajeno sobre la piel. Renté un auto viejo, los asientos de tela un poco gastados, el olor de la calefacción subiendo con fuerza. Evan iba en el asiento del copiloto, con la mano apoyada en la rodilla y la mirada perdida en la ventana empañada. Nadie habló del desayuno. Fuimos directo al cementerio en las afueras, donde alguna vez el cielo estuvo tan bajo que parecía tocar las cabezas y la tierra seca golpeaba la madera. El camino hacia el cementerio estaba cubierto por una capa de hojas de fin de temporada, amarillas y marrones, cayendo unas sobre otras como papel triturado. El cielo gris, el viento frío, los árboles desnudos crujiendo. Detuve el coche en el sendero de siempre. Bajé, me ajusté la bufanda al cuello. Evan caminaba detrás, con paso constante, las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Nos detuvimos frente a la tumba con el nombre Mauricio Aguilar, una tumba vacía, pero lo bastante pesada como para arrastrar el año entero de vuelta al presente. Puse el ramo de flores blancas sobre la lápida, enderecé la cinta. Del bolsillo saqué una pequeña tarjeta, sin una sola palabra escrita. La tarjeta reposó quieta, como un silencio con el que saldaba una deuda que ya no debía. Evan estaba a mi lado, con la cabeza inclinada, sin juntar las manos, sin susurrar. El silencio entre los dos bastaba para nombrar todo sin decir nada. El viento barrió el campo de tumbas, levantando el borde de mi abrigo. No miré a Evan. Miré la piedra empapada por la lluvia y la nieve de los últimos 12 meses. Un año bastó para que los documentos cambiaran, las sentencias se dictaran, los nuevos nombres se volvieran costumbre en la boca de la gente. Pero al estar ahí, las líneas se superponían otra vez. Mauricio, Evan, mi hijo, seguían siendo uno solo. Puse la mano sobre el borde frío de la lápida, la mantuve un segundo y la solté, como si dejara ir una frase ensayada demasiadas veces en mi cabeza. El teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Miré a Evan. Él asintió levemente. Era un mensaje de la fiscalía. Camila había empezado a colaborar en la investigación de algunos casos similares, entregando una lista de personas que se habían comunicado con Leonardo, las citas, la manera en que fueron guiadas para abrir contratos. El mensaje terminaba con una frase formal. La cooperación podría ayudar a identificar a otras víctimas. Exhalé despacio, como si acabara de dejar una caja pesada en el suelo. No era perdón, solo una forma mínima de cierre para una historia que había ido demasiado lejos. ¿Qué dice?, preguntó Evan en voz baja, sin levantar la vista del nombre grabado en la piedra. De la fiscalía, respondí. Ella está colaborando. Él asintió, sin hacer comentarios. El viento cambió de dirección, sopló en contra y trajo consigo el olor húmedo de la tierra. Guardé el teléfono. Me quedé de pie un rato más hasta que el frío en las yemas de los dedos me obligó a frotar las manos. Sabía que debía decir algo, no para dramatizar, sino para escucharme a mí misma. Pero al abrir la boca, solo salieron frases cortas, las más simples posibles. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté. Evan levantó la vista hacia el cielo gris, como midiendo la altura de un plan. Ampliar la parte de capacitación, respondió. Para los pequeños negocios, cómo detectar señales inusuales, mantener los documentos, quién firma, quién revisa, que no recaiga todo en una sola persona.
Si se puede, agregar una sesión gratuita para los dueños de tienditas alrededor del lago. ¿Vienes conmigo? Haz lo que sea correcto, le dije. No añadí palabras de ánimo. Esa frase cumplía su función: aprobación, apoyo y límite. Me detuve un instante y miré el nombre grabado de Mauricio Aguilar. En mi mente surgió una frase que había estado ahí desde hacía mucho tiempo, esperando el momento justo. Alguna vez moriste en los ojos de alguien, pero sigues vivo en el corazón de tu madre. No la dije en voz alta. Dejé que pasara por mi pecho y se disolviera en el aire, como un recordatorio solo para mí. Nos alejamos del cementerio por el sendero cubierto de hojas secas, los pasos firmes sobre la tierra. Mi viejo coche esperaba al frente, la carrocería desteñida, el retrovisor temblando apenas. Al abrir la puerta, miré una última vez. La tumba vacía sobre el pasto manchado, el nombre de mi hijo en su lugar, como una historia que ya recorrió el camino que debía. En la última curva antes de la salida del panteón, levanté la mirada. Un pájaro cruzó las nubes grises, las alas extendidas. Luego giró con el viento y se volvió una línea negra delgada contra el cielo plano. Nadie en el coche dijo nada al respecto. No hacía falta. La idea de libertad después de la tormenta se mostraba tan clara así, sin música, sin palabras. Avanzamos despacio por la salida, dejando atrás los pilares de piedra a ambos lados. Y seguimos directo hacia la carretera, donde el invierno seguía, pero ya empezaba a soltar su agarre. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará hacia días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.